en un depósito en Barracas. Estas son las imágenes en vivo. Las ambulancias del SAME están estacionadas aquí muy cerca de donde ocurrió el hecho. Y se desplomó, se desplomó. ¡Guarda, guarda, guarda! Tenemos un montón de heridos. El 1 por el 1 alarma. ¡Envíe personal, por favor, señor! Se está desplazando, señor, se está desplazando. El incendio de Iron Mountain, aquí en Quinquela Martín y Jovellanos, en esto que ya no está, en este vacío que impresiona y sobrecoge, ocurrió el 5 de febrero del 2014. Cada día, ahora, se acerca algún vecino para ponerle agua a las flores, alguien para poner un cartel más, reclamando justicia. Pero buena parte del periodismo no le interesa lo que aquí ha ocurrido, a tal punto que de aquel incendio que fue el 5 de febrero del 2014, mucho se supo el 27 de febrero de este año, cuando la policía y cuando la justicia dijeron que se había tratado de un incendio intencional. La tapa del diario Clarín de ese día no tenía en cuenta una información tan importante. Estaba, por supuesto, Baez, Van der Brel, alguna información absolutamente frívola como aquella del vestido, ¿se acuerdan? Casi un cuarto de página o más todavía. Una información trascendente como había sido la muerte del fiscal Estracera, pero uno mira esa portada del diario y no se encuentra con nada de Iron Mountain. Esta es una parte del periodismo que hay que sobrellevar en estos años de la República Argentina, pero hay otros periodistas que se animan a contar la historia del incendio intencional de Iron Mountain. Siempre se sospechó, inclusive fue señalado desde diferentes sectores, que el incendio del depósito en Barracas de la empresa Iron Mountain, donde se guardaban miles de documentos del HSBC y de otros bancos y donde murieron 10 personas entre bomberos y socorristas, había sido intencional. Ahora fue confirmado por un peritaje de la Policía Federal. La pericia lo que dice es que el incendio se generó solamente en 8 minutos. En esos 8 minutos desapareció todo, no es que solamente se prendió el fuego, o sea, casi todo el material se quemó en esos 8 minutos. En esos 8 minutos y con posterioridad se cae la pared que termina matando a los 10 bomberos y rescatistas que murieron en el hecho, que además es otra de las cosas importantes de la cuestión. ¿Qué es lo que decía el material que había en Iron Mountain? Según lo que reportaron las empresas y según lo que está en la investigación, lo único que hay por ahora son los rótulos que tenían las cajas. Es decir, cada caja tenía una etiqueta que decía X cuestión. Las cajas más llamativas son las del HSBC, que tenían rótulos de lavado de dinero o lavado de dinero Premier. Había cajas del JP Morgan que decían offshore, cuentas offshore. Hay una caja en particular que es llamativa, que es la de la empresa Sideco, que es una empresa de Franco Macri, que también archivaba ahí. Esa caja de Sideco decía Coimas Perú. Ese era el rótulo que tenía la caja que se prendió fuego en el ilícito. Recordemos que el jefe de gobierno de la ciudad es Mauricio Macri y dentro de Iron Mountain archivaba una de las empresas del padre, que casualmente fue una de las que perdió también en el fuego esa caja. Se investiga un esquema de asociación ilícita que da a entender que la causal real del incendio es económica, digamos. Lo que prueba la intencionalidad del incendio es que el incendio fue intencional. Ahora, lo que no prueba es por qué se incendió el depósito o por qué lo incendiaron el depósito.
Los bomberos y los integrantes de Defensa Civil que murieron aquí ni siquiera habían ingresado al depósito. Se les cayó una pared cuando ellos estaban en la vereda. Cuando se produce el incendio de los depósitos de Iron Mountain en Barracas, nos llamó la atención la circunstancia del tipo de servicio que prestaba esta empresa, es decir, almacenamiento de información de distintas empresas y bancos. Con la motivación de tener un panorama claro acerca de qué bancos, empresas que hubiesen sido denunciadas por la Procuraduría por maniobras de criminalidad económica o estuviesen siendo objeto de investigación, nosotros iniciamos un legajo en el área de fraudes bursátiles tendiente a solicitar información al sistema financiero y bursátil para saber qué empresas tenían información almacenada. Y así fue que pudimos reconstruir un listado de 34 empresas en total, 29 de las cuales habían sido denunciadas o estaban siendo investigadas por la Procuraduría. Así fue que en el primer lugar de ese ranking aparece el Banco Patagonia, en segundo lugar el Banco HSBC, con 25.600, casi 26.000 cajas depositadas en el depósito 7 y 8, que fue lo que se destruyó por el fuego en el depósito de Barracas, de un total de 56.000 cajas que tenía el HSBC en todas las instalaciones de Iron Mountain. Vamos ahora a otra información. Autoridades argentinas presentaron documentos ante la justicia para sustentar la hipótesis de que el incendio del depósito de Iron Mountain en Buenos Aires, ocurrido en febrero de 2014, fue intencional. Además, el hecho tuvo el objetivo de eliminar documentación de sus clientes. Esa investigación fue concluida en el mes de mayo del año pasado. Ahora retomó interés. ¿Por qué? Porque, como se sabe públicamente, la Policía Federal hizo una pericia en el marco de la causa donde se investiga el incendio de Iron Mountain y se descubre que el hecho había sido provocado intencionalmente. Entonces, bueno, eso determinó que la investigación hoy se reoriente a determinar quiénes fueron los responsables de provocar este hecho intencional, con las consecuencias terribles que todo el mundo conoce, y qué es lo que estaba queriendo ocultar para provocar ese incendio. Entonces, bueno, como el HSBC fue denunciado por el organismo recaudador a fines del año pasado y hoy está siendo investigado por una maniobra de fuga de casi 4.000 millones de dólares, y el HSBC, cuando se produce esta denuncia, lo primero que sale públicamente a decir es que ellos tenían información guardada, pero lamentablemente se destruyó en los depósitos de Iron Mountain. Bueno, hoy esa investigación tendrá que orientar a ver quiénes fueron los responsables y qué querían ocultar con la provocación intencional de este incendio. Las conexiones entre las corporaciones y este tipo de incendios son tantas. Cuando hablamos de 43 empresas, imaginen ustedes. Pero este incendio que ocurrió aquí en esta esquina de Quinquela Martín y Jovellanos, en Iron Mountain, es el quinto episodio de los importantes, de los trascendentes de esta empresa. Una vez en Canadá, otra en Gran Bretaña, 2 veces en los Estados Unidos, incendios grandes que se llevaron una inmensa cantidad de papeles y de secretos y de temas comprometedores para las empresas, porque tercerizan aquello que no es conveniente tener dentro de las empresas, se la dan a quienes almacenan todos estos datos y algún día se acumulan tantos de esos datos que es necesario prenderle fuego a todo, porque aquellos incendios internacionales que hemos mencionado, como este, también fueron intencionales. One of the most dangerous threats to our nation's security is the possibility of attack by high-speed enemy bombers armed with nuclear weapons. We cannot afford to take that chance.
Iron Mountain es una empresa multinacional que se dedica a la guarda de archivos de empresas y de estados en todo el mundo. Tiene una particularidad que está supuestamente radicada en Boston, Estados Unidos, pero en cada uno de los países en los que se presenta individualmente tiene una radicación diferente. En el caso de la Argentina, por ejemplo, casi el 99% de la filial local tiene sede en Luxemburgo, que es un paraíso fiscal que está sospechado por facilitar esquemas de evasión, lavado y baja tributación de impuestos. El incendio tiene varios antecedentes porque acá se conoce desde el año pasado lo que pasó acá, pero en realidad los incendios intencionales de Iron Mountain eran una especie de síntoma mundial. Si vos agarrás un mapa cualquiera, señalás Nueva Jersey en el año 1997, 2 galpones de Iron Mountain se incendian. En el año 2000-2001, en Ottawa, en Canadá, otro galpón de Iron Mountain se prende fuego, y el último más cerca fue el 2006 en Londres, donde se prende un galpón también de Iron Mountain. En casi todos hubo incendio intencional, y particularmente en el caso de Londres, si vos agarrás el detalle de las pericias que se realizaron sobre la intencionalidad del incendio, ves la misma pericia que tiene el incendio de la Argentina. Es decir, el incendio en Argentina ocurrió el 5 de febrero del año pasado, en la madrugada. Cuando pasó el incendio, los difusores de agua, que son esos aparatitos que se ven en los techos de las empresas o en cualquier lugar, que cuando hay fuego o hay humo, sueltan agua para apagarlo, no funcionaban. Los tanques que tenían que aprovisionar de agua a esos dispensadores estaban a la mitad de llenos. Y además se registró en la pericia que había instalados en el galpón 7 y 8 de Iron Mountain de Barracas cajas especialmente armadas con sistemas eléctricos que producían el incendio en un momento determinado. Esas mismas variables que se dieron en Barracas se dieron en el incendio de Londres. We're about to enter the information cloud, which, oddly enough, lives inside this mountain, 70 meters underground. And here with me is Jack Doughty. He's the vice president of the underground. Why did you build up this facility back in 1951 in this particular location? Well, back in 1951, we had the advent of the nuclear bomb. And both private sector and the federal government determined that putting records underground was a safe and secure way of protecting them. Most of us tend to put our jewelry and our valuables and our important papers in a safe deposit locker in a bank. Data centers like these will be the banks of the future because the currency of the future is going to be the information that we have and we manage for our business. Un inspector del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro, tiene mucho para contar porque ha sido testigo, partícipe de las discusiones que terminaron permitiendo que Iron Mountain no cumpliera con determinados reglamentos. A veces la corrupción duele, impacta, mortifica, pero cuando la corrupción además se lleva vidas, como en el caso de Iron Mountain, golpea mucho más. Por eso es importante este testimonio. En el año 2008 yo procedí a la clausura efectiva del local de Iron Mountain que se encontraba en la calle Azara, en Barracas. Fundamentalmente motivado porque no cumplía con ninguna de las medidas de seguridad pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia estructural del edificio no servía para la función en la cual estaba funcionando el edificio. ¿Qué quiere decir? Que el resultado fue lo que vimos en el incendio, el derrumbe total y el colapso de la estructura en 10 minutos y de las paredes que no cumplían con esa condición. Porque en realidad ese edificio no podía, habría que haberlo demolido, no podía ser habilitado para nada porque no tenía su revalidación estructural. Entonces en ese marco, cuando uno ve, y yo que soy especialista en la materia, verifico esa deficiencia sustancial, digo, no, esto no puede funcionar. Es decir, no tenía resistencia estructural, no tenía sector de incendio. Sector de incendio es aquel que, si a vos se te produce un incendio en tu casa, se queme solamente la cocina o solamente la pieza, no toda la casa, ¿correcto? En las industrias se diseña para que el incendio no se propague. Acá esa condición no estaba, por eso se quemó todo, eso está claro. No tenía salida de emergencia, están a la vista el día de hoy. Y además de una enorme deficiencia en los servicios activos, ¿sí? Que quiere decir que las líneas no estaban en correctas condiciones, los sprinklers tenían un diseño equivocado, que no correspondía, no era lo que debía tener, las bombas no tenían la potencia determinada, no había caudal ni volumen de agua para el incendio. Entonces en ese marco, lo sustancial era que la seguridad pasiva no se cumplía, que quedó demostrado en el incendio, y el resto de las deficiencias. Yo procedo a la clausura efectiva de ese establecimiento.
Bueno, cuando entrego las actas al coordinador Fernando Cohen en esa época, hoy gerente operativo, ascendido y promovido gracias a sus servicios, entrego las actas porque eso implica que después se proceda a hacer una disposición por parte del director que avala o no la clausura, ¿correcto? Si para que no haya abuso por parte del inspector actuante, el director puede decir, no, mire, el inspector actuó mal, la clausura queda caduca, o actuó bien, termine de consolidar la clausura y notifique la disposición. Eso es lo que corresponde, por sí o por no. Si la disposición hubiese existido, esto tendría otro color. Pero como evidentemente cuando yo voy al día siguiente a pedir la disposición para terminar de poner la faja de clausura que faltaba, porque solamente fueron limitada la colocación de las fajas, y notificar a la empresa la efectiva clausura del establecimiento y fijar plazos, establecer las condiciones de la clausura, me dice el coordinador que las actas se la pidieron de arriba, ¿sí? Eso implica la lisa y llana desaparición, algún curro, algún negocio o alguna cuestión de coima o arreglo específicamente sobre eso, ¿sí? A partir de esa situación, que es, digamos, un punto de inflexión, porque eran el primero desembarcos de la administración macrista en la ciudad, se fueron dando otros acontecimientos similares, de empresas parecidas, en iguales o peores condiciones que Iron Mountain. El caso famoso es el caso de Laboratorios Beta. Entonces, a partir de esa desaparición de documentación, era obvio que había una intencionalidad mucho más de fondo en esta actitud, no era una cuestión descolgada. Entonces, muchos compañeros empezamos a sacar copia de las actas, empezamos a hacer cámaras ocultas, justamente porque después, ¿cómo demostrás que vos no tenés nada que ver? Y empezamos a investigar y seguir adelante con esto. Todo por atrás, los mismos funcionarios intervinientes, la misma condición, todo top secret, todo por abajo, levantar la clausura. Fíjate, en todas igual. Ahora resulta que lo de Beta estaba en pago voluntario. Después de tener una clausura y haber tenido una, ¿cómo se llama? Lo de Beta, está bien, pero ni siquiera. Lo de Beta, sí. No se pudo clausurar porque nos fuimos juntos, no se pudo clausurar, por el quilombo que se armó, hicimos la solución, lo cerramos y le mandamos la multa. Sí. Porque no le íbamos a poder clausurar. ¿Por qué? ¿Sabes quién era Beta? No. Vos sos el directivo de Boca, amigo de Macri. Estamos Macri en ese momento. Entonces, bueno, ¿qué quieres? A ver, ¿cómo podemos hacer? Yo que Macri, ¿no? Clausurar la bolsa social, hincha de Boca, sería buenísimo, me acabo la risa. No se pudo. Bueno, a ver, repite. Primero que no te dejaron. Y después... Está bien, pero ¿sabes cuál es el punto? Y te vuelvo a repetir. Es lo siguiente. Es lo siguiente. No, está bien, pero a ver, hay una cuestión que es lo siguiente. Si estas cosas existen, ¿está? Si estas cosas existen, que sabemos que existen, sabemos cómo son los manejos, no uses a mi gente en general, los inspectores, los compañeros, para hacer no se sabía que era bueno, a ver, por lo de Ramón Chozas también llamaron del macrismo para que no intervengamos. También la misma historia. El salvataje financiero viene siendo permanente desde el año 2008, pero tal como lo dijimos en cada una de las reuniones del G20, ese fondeo que se le inyectaba a los bancos en lugar de ir a parar a la economía real para producir nuevamente bienes y servicios, generar empleos y por lo tanto poder superar la crisis, fue a parar a la banca shadow, a la banca en las sombras,
para nuevos derivados y fundamentalmente a paraísos fiscales. Nosotros también nos enteramos hace muy poco que un banco, el HSBC, tenía miles de millones de dólares de Argentina que habían sido fugados del país a través de la evasión fiscal. Por eso también, y quiero recordarlo porque ayer los argentinos tomamos cuenta de que luego de un año nos informaron que el incendio de ese depósito de documentación de Iron Mountain no fue casual, fue intencional, sí. Ese incendio en que 12 servidores, 12 bomberos, algunos de ellos bomberos voluntarios, perdieron la vida, fue intencional para destruir la documentación que precisamente probaba el desfalco que se había hecho a las finanzas del Estado. ¿Qué hicimos entonces en el año 2014 frente a este mundo adverso donde luego de comenzar a trasladar la crisis a Europa se comenzó a trasladar también la crisis a los países emergentes? ¿Y cómo se traslada la crisis a los países emergentes? De dos maneras: aumentando el valor del dólar, como fue en el año 2014, que creció en un 12,4%. La regla es directamente proporcional. Aumenta el valor del dólar, disminuye el precio de las commodities. Y entonces esto afecta a todas las economías emergentes. Pero además, la Fed sube las tasas en Estados Unidos y se produce un flight quality, un vuelo de los capitales a donde les pagan más intereses y tienen mayores certezas y abandonan las economías emergentes. Por eso el decrecimiento de las economías emergentes, y por eso tuvimos que redoblar desde economía y desde las distintas áreas del gobierno los esfuerzos para remontar esa crisis que nos vienen a importar, no solamente a nosotros, sino también a nuestros socios del Mercosur. Aquí ahora parece que hubiese la nada, pero ¿qué había? ¿Qué era necesario ocultar, quemar, hacer desaparecer el 5 de febrero del 2014? Se sabe que el incendio fue intencional, pero ¿cuál es el móvil? ¿Qué había aquí adentro? Cajas que tienen que ver con muchísimas empresas, 43 empresas, que tercerizan todo lo que tienen y que quizás les pueda ser inconveniente de tener en los propios edificios, en las sedes de los lugares de esas empresas. Había que quemar esos papeles, había que quemar las cajas, por ejemplo, donde estaba escrito lavado de dinero. ¿De eso se trató? Esta es la historia que había detrás de la trágica muerte de los héroes de Barracas. Algunas de las empresas a las que se le quemaron papeles, para decirlo eufemísticamente, eran empresas investigadas por lavado de dinero. Y especialmente ahí hay el HSBC, que se han quemado casi 5.000 cajas, de las cuales se supone, y el HSBC ha contestado, que algunas de esas contenían información que no pueden aportar ahora sobre las cuentas en el exterior. Una tercera línea investigativa es que la FIP ha denunciado al propio Iron Mountain, a la multinacional Iron Mountain, por evasión fiscal. Y la cuarta línea es la que compete al gobierno de la ciudad, que tiene una línea administrativa, que no tiene una vinculación directa, pero que en algún punto tendrá que ser también evaluada por la propia justicia, que tiene que ver con qué pasó con las investigaciones anteriores, qué pasó con cuando tuvo que ir las distintas agencias del gobierno de la ciudad a generar inspecciones, cuáles fueron los resultados de esas inspecciones, pero además también por qué una empresa de estas características, una empresa que además tiene antecedentes muy negativos a nivel internacional, fue premiada con ingentes exenciones que nosotros estamos en este momento planteando que al menos deben ser revisadas. Lo que sucede con el incendio de Iron Mountain, lo que pone en crisis todo un modelo de negocios promovido por el gobierno porteño con el argumento de recuperar la zona sur porteña. Esto lo que hace es poner en una situación de sospecha todas las tramas empresariales, políticas y relaciones y vínculos promovidos por la comuna para poder llevar a muchas empresas a reactivar la zona sur porteña, porque por fuera de lo que tenía que ver vinculado con la recuperación de la zona, hay una serie de plataformas de negocio que tienen el aprovechamiento de la gran cantidad de depósitos que hay ahí
y que detrás tienen el motor de la revalorización inmobiliaria. Tiene un elemento originario, que es la experiencia de Puerto Madero. La recuperación de los diques de Puerto Madero abre para la especulación inmobiliaria internacional y nacional una serie de negocios muy importantes que hacen reconfigurar la mirada económica y política sobre la zona sur de la ciudad. En ese conglomerado empiezan a aparecer un montón de empresas que empiezan a entrar por distintas ventanas institucionales que le abre la gestión a partir de determinadas sanciones de leyes, como el caso de la ley que crea el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro que está arriba de esa estructura desde la llegada de Macri en 2007 a la Ciudad de Buenos Aires es Francisco Cabrera, un funcionario que antes fue gerente del diario La Nación y que durante muchísimo tiempo trabajó en HSBC y trabajó en Máxima FJP. Otro de los funcionarios que están debajo de él es Carlos Pirovano, el subsecretario de Inversiones, que también trabajó para el HSBC y que en su pasado trabajó para la estructura financiera del Banco Roberts, o sea que estamos hablando de otra era del mundo financiero antes de que ese viejo banco entrara dentro de las entidades financieras que quedaron dentro del HSBC, que curiosamente es la misma empresa que contrató a Iron Mountain para hacer la guarda de documentación sensible dentro de ese depósito, que tenía ya una serie de advertencias con respecto a fallas gravísimas de infraestructura y contra incendios, y que finalmente termina ardiendo de una forma que para el poder de policía de ese mismo ministerio era previsible que podía pasar algo así. Azara 1293, Azara 1293 por salvamento personal de bomberos, desplazamiento en código civil. Yo si fuera gobierno y tengo inspecciones que he hecho y hay 10 servidores públicos muertos, presento todas las pruebas sin necesidad que la legislatura me esté acicateando para que lo haga, demuestro que pongo y que si hubo algún error trato de enmendarlo, porque acá hubo una tragedia, no es solamente así, acá por situaciones similares han caído gobiernos. En Iron Mountain se cruzan las dos cosas, se cruza la irregularidad en el control, la industrialización de la vista gorda de la legislación porteña en los controles, y por otra parte una trama de negocios que lo que buscan es aprovechar estas exenciones y toda esta vista gorda para poder hacer negocios de mediano y corto plazo. El problema en la ciudad de Buenos Aires es que hacer negocios con infraestructuras que no son controladas, que se pueden caer y que tienen una serie de fallas gravísimas es una materia que puede terminar en la muerte. El problema en este caso es que el móvil que hace eclosionar todo esto tiene que ver con una decisión manifiesta de que se queme todo. De las empresas que en Iron Mountain guardaban sus papeles, posiblemente sus secretos, una de las más destacadas, conocidas en este tiempo es el HSBC, que ha llegado justamente a ser parte de una investigación que se lleva a cabo, y con presencia argentina, como van a poder apreciar, en el Parlamento británico. ¿Hay una conexión entre lo que pasó aquí y lo que internacionalmente hoy día sucede con el HSBC? Esto lo dirá el tiempo. Hoy han comenzado a desvelarse algunos nombres de los miles de evasores fiscales que conforman la lista Falciani. Se trata de más de 100.000 clientes, tanto personas físicas como empresas, de más de 200 países que tenían cuentas por valor de más de 78.000 millones de euros en un único banco, la filial suiza del banco HSBC, el Hong Kong Shanghai Bank. I'd like to put on the record an apology from both myself and from Douglas for the unacceptable events that took place at our private bank in Switzerland in the mid-2000s, which is clearly an apology we'd like to make to you all, to our customers, our shareholders, to the public at large. It clearly was unacceptable. We very much regret this, and it has damaged HSBC's reputation. So just to be clear, what are you apologising for? The lack of controls and the practices which now, judged with the benefit of hindsight, we would not be at all comfortable with if they were happening today, and which have clearly resulted in damage to trust and confidence in HSBC. Why you felt the need as a Hong Kong domiciled person to create a Panamanian company? Right.
First of all, there was no tax advantage or purpose whatsoever to the Panamanian company. As a matter of fact, there was no tax purpose to it. It was a Panamanian nominee entity constructed purely to give me privacy. Purely to give me privacy within my own company. You do understand how this looks today, do you? I understand that it looks puzzling to people, and I understand it looks and it looks difficult and suggests that there might have been other reasons related to tax, but there were not. Argentina has demanded that HSBC bring back $3.5 billion in assets, claiming the London-based bank helped Argentina clients move offshore to dodge tax. In November, Argentina's tax agency charged HSBC with helping other 4,000 Argentinians avoid paying taxes. It claims the bank did that by stashing money in secret Swiss accounts on their behalf. We expect the repatriation of funds by HSBC Holding PLC that, to our knowledge, amount to $3 billion. Cuando hablemos de regulación para cuidar la vida, tenemos que hablar de todos los aspectos, pero fundamentalmente también del empleo, de la posibilidad de un empleo digno. Empleo que además tiene que ver también con volver a un verdadero capitalismo, porque yo creo que estamos hoy, sinceramente, y lo voy a plantear más tarde con mis colegas, en una suerte de capitalismo anárquico o anarcocapitalismo financiero, si se me permite. Nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Señores, las grandes cerealeras, las grandes empresas, por más grandes que sean, solamente pueden hacer movimientos especulativos, evidentemente, dentro de lo que constituye el sistema financiero. No hay posibilidades de especular, no hay posibilidades de obtener mayores o menores tasas de interés, si no está regulado también el mercado financiero, si quienes lideran el mundo, porque han querido liderarlo también además, no dan soluciones claras y concretas sobre el sistema de regulación financiera, si solamente siguen apuntando a controlar, a ver en qué gasta cada país las cosas, pero no controlan en qué hace cada banco de inversión, en lo que hace cada calificadora, en lo que hace cada movimiento de bolsa. Cuando a un enfermo no le dan la solución, cada vez se agrava más. Si lo tratan con aspirinas, si lo trata un médico, en este caso el Fondo Monetario Internacional, si lo tratan además el G20, si le están dando medicinas, le han inyectado miles de millones de dólares y de euros en el sistema financiero. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos, porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie.